El cielo de mi lugar es amplio, limpio, sereno, encendido como las pinceladas de un pintor. El cielo de mi lugar es interminable, desconocido. A veces tiene tornasolados que dibujan historias, caminos y aventuras. Misterioso, tapizado de estrellas que tintinean al compás del latido de mi corazón. Vasto, coronado por 4 diamantes, la cruz del sur. El cielo de mi lugar es mi casa, mi familia, mis amigos, abierto como mi corazón cuando ama, donde encuentro felicidad, donde puedo ser yo misma. Pero déjenme que les cuente de sus atardeceres. Sus atardeceres son gloriosos. Naranja y fuego besan ese cielo. Yo lo miro desde mi terraza hasta que oscurece. El cielo de mi lugar es hipnótico, un laberinto formado de cuerpos celestes, estelares, personajes míticos. La unión del mar y la luna al anochecer, mi biblioteca, donde puedo descubrir objetos luminosos, escuchar música, leer un libro, abrazar el alma, el planeta. Un refugio en tiempos de tristeza. Mi cielo es brillante, sin límites, como mi deseo de ser libre. Recortado por árboles de distinto tamaño, deja ver la sombra de las copas proyectadas en el pasto. Celeste con aroma a barrio, cristalino y silencioso, con la fuerza de quien comienza un nuevo ciclo. Profundamente oscuro, con algunas lucecitas que iluminan el espacio. O seu da minha casa un lugar para me sentir inteira, mi lugar de libertad en el aislamiento, infinito de historias, refrescante, un baile de colores y puntos de luz. El cielo de mi lugar es paz, conexión con mi interior, testigo de lunas inmensas, todo lo contiene, un oasis que miro cuando la tierra es desierto y al mirarlo encuentro calma, sabiendo que allí están mis seres amados que ya partieron. Celeste y gris, entre humo de fábricas olvidadas y riachuelos con sonido de murga. A veces las montañas verdes lo adornan disfrazándose del rojo de las lenguas. Entonces lo miro desde el patio de mi casa y la luna se ve inmensa. El cielo de mi tierra es fraterno, solidario, nos da esperanza. Parte del cielo de todos, la piel del mundo que enlaza, abiertamente turquesa, azul pleno, inconmensurable. Hubo una vez un rey que un día mandó a llamar a todos los sabios de la corte. Los reunió y les dijo: me estoy fabricando un precioso anillo. He conseguido uno de los mejores diamantes posibles. Quiero guardar oculto adentro del anillo algún mensaje que pudiera servirme en momentos de desesperación, que sirva a mis herederos y a los herederos de mis herederos para siempre. Este mensaje debe ser pequeño, que quepa debajo del diamante del anillo. Las personas que estaban escuchando eran eruditos, versados en distintas ciencias, leyes, filosofía, teología.
Podrían haber escrito extensos tratados. Pero exponerse a una única frase que sirviera de mensaje al rey y que conste de unas pocas palabras que lo dejaran satisfecho, eso era muy difícil para ellos. Pensaron, buscaron en sus libros, pero nada. Nadie encontró nada de semejante talla. Entonces el rey mandó a llamar a un anciano que había vivido su vida como peregrino y aventurero, a quien las personas del pueblo acostumbraban a consultar. Y con mucho respeto le solicitó un mensaje. No soy sabio, ni erudito, ni académico. Pero conozco una frase que podrá ayudarte. Tomó un pequeño trozo de papel, anotó allí unas palabras y se lo entregó al rey. No lo leas. Guárdalo oculto en tu anillo. Ábrelo solo cuando todo lo demás haya fracasado, cuando no encuentre salida a la situación. Este momento no tardó en llegar. Fuertes inundaciones, tornados, plagas, terremotos invadieron la región. Hambre, pestes, miseria, desolación. Y en el medio de este caos, el país fue invadido. El pueblo perdió su dignidad y el rey perdió su reino. Montado a su caballo, escapaba para salvar su vida. Sus enemigos lo perseguían. Sus ropas rasgadas, su cuerpo golpeado, lastimado, cansado, abatido, llegó a un lugar donde el camino se hacía estrecho. Delante de él, un precipicio y un profundo abismo. Continuar sería la muerte. Ya podía escuchar el galope de los caballos de sus enemigos acercándose. No había salida. Entonces recordó el anillo. Lo abrió, sacó el papel y allí encontró el pequeño mensaje donde estaba escrito: esto también pasará. Mientras lo leía, se cernía sobre él un profundo silencio. Ya no sentía miedo. Reinaba la calma. Ya no se escuchaban los caballos de sus perseguidores. Se habrán perdido en el bosque. Casi un milagro. El rey se sintió profundamente agradecido. Guardó el mensaje en el anillo y, recobrando su fortaleza interior, regresó. Reunió los suyos, recuperó el reino y liberó a su pueblo de los invasores. Esta vez el sol volvía a brillar nuevamente. El día que el rey entraba victorioso a la ciudad, todo el pueblo había salido a las calles. En todas partes había música, danza, cantos, risas, una verdadera fiesta. El rey saludaba a unos y a otros orgulloso, junto al anciano, a quien había pedido que lo acompañara en su carro. Y fue allí cuando el anciano se le acercó al oído y le dijo:
Ahora es el momento. Vuelve a leer el mensaje del anillo. ¿Ahora? Pero ahora estoy festejando esta alegre victoria. Si confiaste una vez en el mensaje, vuelve a confiar ahora. Entonces el rey volvió a leer el mensaje. Esto también pasará. Otra vez volvió a sentir la misma calma y el mismo silencio que la primera vez, en medio de esa multitud que celebraba. Este mensaje no es solo para situaciones desesperadas o angustiantes, sino también para cuando te sientas victorioso. No es para cuando te sientas el último solamente, sino cuando seas el primero también. Entonces el rey accedió a una nueva comprensión de esta frase. Todavía recuerdo la voz susurrante del viejo, que antes de perderse entre la multitud, agregó: todo pasa, el día y la noche, la alegría y la tristeza, el invierno y el verano. Recíbelos a todos, acéptalos a todos, porque son parte de la naturaleza misma de las cosas. Después de un proceso de 6 meses de recopilar material, después de años de experiencia en campo y poder pensar, escribir, diagramar, ilustrar, corregirnos, está en el horno nuestro libro, Cuentan las estrellas, historias universales y creatividad en espacios de aprendizaje. Un lugar en donde logramos registrar ideas, posibilidades y algunos conceptos claves para adentrarnos en las historias filosóficas. Hoy nos acompañan Mariana Fernández, coordinadora del programa Cuentan y editora de este libro. Y también dos colegas, dos compañeros de ruta de este viaje que han puesto la experiencia en práctica, aprovechando el aula para sacarle el jugo a estas posibilidades. Con nosotros hoy Sergio Cagnasi nos acompaña, director y docente de la Escuela Emilio Civit de San Rafael, provincia de Mendoza, en el distrito de El Cerrito. Y también Gabriela Corradi, una docente de la Escuela General San Martín del Valle de Punilla, en Casa Grande, provincia de Córdoba. Hola a los dos, bienvenidos, bienvenida Gabriela, Sergio. Qué lindo tenerlos acá. Un gusto, un placer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto para todos. Qué bien.
ustedes fueron elegidos por todas las aventuras que nos fueron contando a lo largo de este tiempo y realmente hoy queremos escuchar sus experiencias. Comenzamos con Sergio. Sergio, tenemos muchas ganas de escuchar algo que vos hayas preparado para contarnos hoy. Algo bien jugoso que hayas puesto en campo. Bueno, buenísimo. Buenas tardes nuevamente para todos, disfrutando de este encuentro tan esperado, ¿no? Y este libro tan importante para trabajar con los chicos. Bueno, quería comentarles una experiencia que realizamos en la escuela a partir de las estrategias que del libro Cuentan las Estrellas y partiendo como eje central el cuento El sueño del pato. Lo propusimos a través de un taller de aproximadamente 4 horas, integrando las áreas de lengua y artes visuales. Propusimos 2 objetivos, para un primer ciclo el trabajo con los sentidos y para el segundo ciclo los procesos de aprendizaje. Le voy a comentar la experiencia brevemente del primer ciclo, ¿no es cierto?, lo que vivimos en este taller. Comenzamos a partir de una de las estrategias que plantea el libro, que es la creación de la atmósfera para la escucha, ¿sí? Innovar para preparar a los chicos como un misterio de lo que venía, ¿no es cierto? Propusimos un viaje auditivo a partir del espacio acústico, ¿no es cierto? Trabajar desde el aula, todos los sonidos que se escuchaban al exterior. La escuela está en una finca, en un entorno agrario, y desde el exterior al interior y escuchar los sonidos de nuestro propio cuerpo también. Sí, esto lo preparó y abrió la atención para luego escuchar el cuento con mucha más emoción y con todo lo que venía. Sí, esta atmósfera se creó de una manera muy, muy linda. Y luego de la escucha propusimos preguntas, pero en esta oportunidad eran preguntas abiertas para que todos pudieran participar. Estamos hablando de un grupo de un aula múltiple, compuesta por alumnos desde primer grado a cuarto. Entonces, estas preguntas abiertas nos permitieron que todos pudieran aportar los sentimientos, cómo se habían sentido, más que lo literal de lo que habían escuchado, ¿sí? Posteriormente, a partir de diferentes materiales, tenían que elaborar el personaje principal, que era el pato, y para hacer una bandada y ornamentar el aula y colgarlas en el techo del aula para que pudieran verlas y observar todo el trabajo y acompañar con lo que habían escuchado. Ahí la primera parte se cerró con un trabajo de reflexión y de los procesos que había realizado el pato para poder aprender, igual que el de ellos, para poder, a partir de diferentes materiales, construir al personaje principal. Posteriormente, la segunda parte del taller fue más abierto, lo hicimos en el exterior. Como le decía, es una zona rural con un patio enorme, con mucha vegetación. Entonces, la consigna era observar a nuestro alrededor y el patio, y especialmente a las aves que habían en el entorno de la escuela, a partir de los sentidos. Para ello le habíamos preparado unas pequeñas libretas, que le llamábamos libretas o anotadores, libreta científica para darle más importancia, y los chicos tenían que ir anotando todo lo que observaban a través de los sentidos, como le vuelvo a decir, olores, movimientos, colores, sonidos, ¿sí? Lo podían hacer a través de dibujos, como son más chiquitos, pequeñas oraciones, palabras, descripciones, ¿sí? Y bueno, durante media hora se llevó a cabo ese trabajo libre de explorar toda la escuela y sobre todo todos los animales del entorno, ¿no? Luego nos reunimos para acordar realizar una pequeña descripción de una de las aves que habíamos observado, pero no se ponían de acuerdo. Esta es una anécdota que siempre fue muy graciosa porque no se ponían de acuerdo sobre qué ave realizar la descripción. Pasó una bandada de teros y bueno, eso resolvió un poco. Dijeron, bueno, vamos a hablar y vamos a describir los teros, ¿sí? Ahí comenzamos a hacer preguntas sobre la vida de los teros, dónde vivían, qué comían, bueno,
y bueno, todos aportaban a través del conocimiento que tienen de vivir en la zona, y algunas un poquito más complicadas que tuvimos que buscar en internet y dar una solución para poder elaborar el trabajo final de este taller, ¿no es cierto? Se expresaron, fue un momento de mucha alegría, de mucho compartir, y del trabajo donde se vio que todos podían participar, de los niños desde primero a cuarto, y podían integrarse a partir de un eje vertebrador. Eso es lo que tiene el trabajo con el libro. El texto tiene, y el programa trabaja con textos muy novedosos, textos que no se consiguen en las editoriales o en las bibliotecas áulicas. No son frecuentes, apuntan mucho a los sentimientos, a la creatividad, puede entenderlo a su nivel y al logro de capacidades de cada alumno en el estado o en el grado que se encuentra. Y abre una puerta muy grande a las emociones. Son textos que se pueden trabajar, las emociones y todo lo que es las ESI y todo el trabajo es muy, muy, muy abierto, y a los chicos les gusta mucho el trabajo con este tipo de texto, porque como siempre decimos, cuando nosotros presentamos un texto, lo presentamos en una hoja, es un cúmulo de palabras con sentido emocionante, pero es bidimensional. Cuando nosotros a ese texto lo pudimos sacar del aula, le pusimos olores, sentimientos, movimientos, ese texto, como decimos, pasó a ser un texto tridimensional. Se acercó a la vida real, al niño. Entonces ese texto queda grabado y además sirve para poder trabajar en otras experiencias, en otras áreas. Así que bueno, ese es el trabajo que hemos realizado en la escuela. Quería compartir, es mínimo. Nosotros venimos trabajando ya el año pasado en pandemia con los textos, trabajamos bicherío y otros tipos de textos también con el programa. Y bueno, la experiencia es única porque se pone a flor de piel los sentidos y los sentimientos. Muchísimas gracias, Sergio. Lo que contaste es impresionante. Hay un par de puntos que me gustaría resaltar porque son la base de este libro que estamos compartiendo y que tienen que ver con esto de la pregunta abierta, ¿no? Esto de salir a experimentar afuera, de sacar a los chicos del aula, de vincularse y prestar atención al medio ambiente, dónde vivimos, qué pájaros pueblan el lugar que habitamos. Observar alrededor. Observar alrededor es una capacidad que, si no se entrena, a veces uno queda tapado y permite muchas cosas, no solo tener un registro del lugar, de la situación, de dónde estoy yo y en qué contexto me muevo, del grupo con el que estoy, sino también es una prevención a situaciones de riesgo. Si yo no observo el contexto donde estoy y me muevo con anteojeras, es muy difícil poder interactuar y estar presente para responder a las situaciones que me pueden tocar. Nosotros lanzamos este libro, los primeros capítulos, hace 3 meses para probarlos primero en campo, y por eso es que muchos de ustedes han tenido acceso a esos capítulos y han probado, y nosotros hemos pulido las estrategias y hemos corregido muchas de las actividades en base a esas experiencias en campo. Por eso Sergio es uno de los maestros que nos ayudó a pulir y corregir, experimentando previamente con los chicos a ver cómo funcionaba este material en campo. Y ahora estamos con Gabriela Corradi, de la Escuela San Martín de Punilla, que también nos va a contar una experiencia, ¿no?, que trabajó con este libro. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo están todos? Bueno, la verdad que sí, nuestra escuela es una escuela semi-rural que está en pleno crecimiento porque muchas familias deciden venir a vivir a Casa Grande, que es un pueblo muy tranquilo. Y bueno, estamos muy cerquita del río, donde generalmente solemos ir a hacer distintas actividades. Conocemos la metodología Abremundo desde hace ya 3 años, en 2019 la conocimos de la mano de Limara. Y si bien nuestra escuela ya trabajaba con una amplia biblioteca y con artistas narradores y escritores que nos visitaban y nos compartían su arte, bueno, Abremundo nos fue dando
una nueva visión, una nueva forma de estar cerca de los chicos, ¿no? Y el año pasado, que fue todo este año tan complicado con la pandemia, bueno, fue para nosotros muy difícil estar trabajando con los chicos, comunicarnos con ellos, y para darle, bueno, para estar más cerca, conocernos más, desde lo emocional, desde saber qué sienten, qué piensan, empezamos a trabajar con los cuentos de Abremundos en forma articulada, todas las seños, todas las materias, todos los campos, inclusive desde el área de inglés. Entonces trabajamos los cuentos y bicheríos. Y los resultados fueron muy positivos, y las propuestas que fueron recibidas, recibimos devoluciones muy enriquecedoras y muy creativas. Ya en este año, 2021, bueno, tengo un grado múltiple con primero y segundo grado, y comenzamos a trabajar con los cuentos ancestrales y con la idea de estos cuentos que pasan de boca en boca y cómo se modifican los cuentos al pasar de boca en boca, y lo pudimos comprobar a través del juego de teléfono descompuesto. Entonces íbamos transmitiendo mensajes, y así como estos mensajes se iban modificando, también pudimos comprobar que las historias fueron modificándose a lo largo del tiempo. Y bueno, esta vez trabajamos, el cuento elegido fue El sueño del pato, Los sueños del pato, y lo escucharon de distintas maneras. Lo escucharon leído por mí, narrado por la señora Limara, lo dramatizamos, y cada vez que lo iban escuchando, como que lo iban desovillando, como que lo iban percibiendo distintas partecitas que la vez anterior no las tenían bien claras, bien vistas, más detalles. Y bueno, de esta forma fuimos trabajando y pensando sobre los personajes, sobre sus actitudes, las acciones las que ellos tenían, los sentimientos, y con cuál se identificaban. Fuimos pensando a ver cuál personaje me gusta más. En un primer momento la mayoría eligió el pato porque logró su sueño, fue feliz, fue volando, se reencontró con su familia, obtuvo la libertad que tanto quería. Pero después pensamos, ¿y qué habrá pasado con las gallinas cuando el pato voló? ¿Qué habrán pensado estas gallinas, no? Y bueno, en el grupo de segundo grado surgió esto de decir, uy, las gallinas pensaron, qué mal que estuvimos, la verdad que estamos arrepentidas y queremos cambiar esta actitud. Y bueno, una nena de segundo que había tenido algunas actitudes así bastante feas con otra compañerita, dijo, sí señor, ¿te acordás? Como yo, que antes no quería jugar, y bueno, y ahora lo pensé y le pedí perdón, y pude cambiar, y ahora somos amigas. Y la nena que lo perdonó dice, y bueno, sí señor, ella me pidió perdón, y yo la perdoné, y porque ella es mi amiga y yo la quiero igual. ¿No? Esto demuestra la capacidad de los chicos de ir modificando, ir cambiando, ir pensando en sus actitudes y tratar de ser cada día un poquito mejor personas, ¿no? Y en esta secuencia de varias actividades también fuimos pensando en el pato, en sus sueños, y adentrándonos en los propios sueños de cada uno, fueron compartiendo con el grupo y lo que cada uno soñaba, lo que deseaba. Y hubo mucho tipo de sueños, ¿no? Sueños graciosos, amorosos, tiernos, algunos sueños que daban miedo. Y así fueron los chicos a través del dibujo, de la escritura, plasmando sobre un papel. Y en esto también, de trabajar con las emociones, tenemos un pequeñito que tiene algunos problemas familiares bastante complicados y le costó mucho mirarse adentro de él, pensar en sus sueños, en sus deseos, y bueno, se fue trabajando y trabajando hasta que de a poquito pudo lograr encontrar su sueño, pudo lograr plasmarlo en un papel. Fue un trabajo de varios días, de conversarlo, de ir pensándolo, ¿no? Y bueno, en otra ocasión también trabajamos en esto de cómo se sintió el pato y la actitud que tomó esta de aislarse,
de separarse, de quedarse quieto, y de quedarse quieto, qué cosas hizo el pato, agudizó sus sentidos. Entonces, con los chicos tratamos de hacer esto, ¿no? De aislarnos, de quedarnos quietos, de serenar nuestro cuerpo, de serenar nuestra mente y abrir nuestros sentidos. Y fuimos a la orilla del río y escuchamos los sonidos, escuchamos los sonidos cercanos, los lejanos, las imágenes que nos representan esos sonidos. Fuimos enumerando, nombrando las cosas que habíamos visto, ¿no? Que habíamos visto al llegar hasta el río, y al abrir los ojos hicimos como una filmación. Entonces hicimos una mirada alrededor, como filmando y grabando, y volvimos a cerrar los ojos y volvimos a decir las cosas que habíamos visto, ¿no? Con mayor atención. Y pudieron ver cosas más detalladas, detalles más pequeños que antes no habían visto. Y como última actividad, esto de mirar al alrededor, nos juntamos de a dos y la consigna era mirar al otro, mirar a un compañero, solo mirarlo, sin decir nada. Mirar su cara, mirar su pelo, mirar su cuerpo, mirar sus ojos, a ver si, tratar de pensar a ver cómo se sentía, mirar las cosas que me gustaban del otro y las cosas que no me gustaban, pero que las aceptaba porque era otra persona diferente. Y bueno, la verdad que allí los chicos agudizaron bastante la observación y la aceptación de sus propios compañeros, ¿no? Es como un proceso, yo creo que hay que ir practicándolo, haciéndolo más seguido para que cada vez tengamos la observación, la percepción del otro más cercana. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Gaby y Sergio, por todo el corazón, todo el amor que le han puesto. Cómo abrazaron al programa Cuentan en sus escuelas, cómo incluyeron a los niños en una experiencia única en la que ustedes pueden brillar con su creatividad como docentes a través de un portal que vamos abriendo nosotros con esta gran red, que es la metodología Abremundos. Gracias por su generosidad, por compartir su experiencia. Y ahora sí, aprovechamos para abrir el chat por si quieren hacer alguna pregunta a nuestros entrevistados de hoy, a Sergio, a Gaby, a Mariana, y también aprovecho para saludar a otras maestras increíbles que nos hubiera gustado tener de chicos en la escuela, que es Moni, de la número 12, de la escuela número 12 del Jahuel, Dora, de la escuela número 6 de Vicente López, bueno, a todas las seños de la escuela municipal número 3 de Chascomús, bueno, todas las seños de la Escuela General San Martín y otras que conocemos, que gracias a que el viento nos amontonó, seguimos trabajando juntos y aprendemos juntos. A ver las preguntas. Bien. Mari, para vos. Sí. Contanos un poco, ¿a quién está destinado este libro? Me preguntan si es un libro para chicos, ¿quién sería el lugar a donde juntamos? Dale, cuento un poquito del libro. Es maravilloso lo que acaban de decir Sergio y Gabriela, ¿no? Porque Sergio colocó muy bien esto de la interacción con el ambiente y cómo partir de algo experiencial, de la vivencia, del trabajo con los sentidos y después pasar a la reflexión y a la conceptualización. Y Gabriela aportó lo auditivo, esto de escuchar, el teléfono descompuesto, ¿no? Cómo uno interpreta lo que el otro dice. ¿Cómo podemos hacer que el vehículo de la comunicación mejore entre nosotros como personas, como seres humanos? Y las historias nos ayudan en eso. Gaby también hablaba de los espejos, de cómo los chicos podían reconocerse en los personajes de la historia, o en el pato, o en las gallinas, y poder resignificar. Las historias, este tipo de historias con las que nosotros trabajamos en esta metodología, no son cualquier historia, pertenecen al folclore de los pueblos, a las historias universales, y tampoco son cualquiera de las historias universales, sino aquellas que, como decía Gaby, tienen varios pedacitos, varios estadios, lo que nosotros llamamos varios niveles simultáneos de comprensión.
lo cual hace que uno pueda ir adentrándose. Así como Sergio planteaba lo de la pregunta abierta para arrancar, para que los chicos y las chicas puedan expresarse, Gaby planteó esto de los niveles, ¿no? De cómo uno podía utilizarlas con desapego y decir, bueno, yo acá actué como el pato o acá actué como la gallina, de cómo podían jugarse los espejos para poder comprendernos a nosotros, para poder observarnos a nosotros mismos como personas. Y esa es la maravilla que tienen este tipo de historias, porque funcionan como un tronco, como un árbol del cual se pueden desprender tanto las historias personales para narrar, a mí me pasó esto, pero ahora tal cosa, y transformar esos procesos, como también las historias que nosotros tenemos que trabajar en el aula, en los espacios educativos. Ella habló de los sueños del sapo también, y cómo la pudo vincular. Otros docentes la vincularon obviamente con el patito feo, con la niña y los gansos, con leyendas de pájaros de pueblos originarios que en cada lugar tienen las suyas, las propias, y toda esa vinculación se hace posible fundamentalmente porque este tipo de historias ayudan en sus símbolos universales a ir integrando contenidos, temas, áreas de aprendizaje, edades y momentos en los procesos educativos. Este libro es un libro para nosotros, para los adultos, para los que necesitamos recordar nuestra inspiración, recordar los procesos que ya hicimos y funcionaron. Es un libro de memorias, de apuntes. El programa Cuentan, desde el 2016, viene trabajando en innúmeras escuelas. Hemos pasado más de 100 escuelas. Hemos trabajado aproximadamente con 6.000 niños. A cada uno de ellos le pudimos dar el libro en mano a partir de los talleres Abre Mundos, que sí es un libro para niños. Muchos de ustedes lo deben tener, lo hemos trabajado en los distintos espacios. 6.000 niños lo han recibido en mano a partir de los talleres. Pero Cuentan las Estrellas es un libro para nosotros, para recordar esos procesos. Nosotros lo hicimos un poquito cada uno. Eso quiero que nos cuente, el proceso de este libro, de este hijito que hemos hecho juntos. Bueno, mira, los autores del libro, los que lo escribimos, son vos, Limara Ugmar, Pilar Torras, Eva Pizarro, Ivana Fredes, que es la ilustradora también, María Virginillo, Franco Bonadeo, Melania Boccia, Víctor Carrasana, todos en un proceso de recordar, de buscar en nuestros apuntes, en nuestros cuadernos, de recopilar esas experiencias que dieron resultado. Y cada uno lo fue vinculando con su lenguaje específico. Vos con teatro y música, Eva con el cine, María con el trabajo que hace con los sentidos, Ivana y Melania con plástica y con títeres, Franco con música, Víctor con audiovisual. Todo lo fuimos vinculando desde nuestros lenguajes artísticos, pero los coautores fundamentales son las maestras y maestros con los que estuvimos en campo tantos años. Porque, por ejemplo, vos y yo, con Moni del Jawel, estuvimos un montón de tiempo adaptando las estrategias y a partir de los cuentos con ella en el aula, hacíamos que la pulsión y las ganas de escribir de los chicos de primer grado los llevaran a hacer el mural con las palabras claves de la historia. Y eso pasó también con Dora en Vicente López, con Graciela, con la gente de Isla Maciel, con la que estuvimos trabajando también en la número 6 con Anabela, en la 9, en la 8, en tantas escuelas, en Lomas, con Liliana Ascua, desde el gabinete, ¿no? Como se decía antes, siempre adaptando el uso de la creatividad al servicio de las necesidades de cada niño y de cada grupo. Por eso nosotros apelamos mucho a nuestros cuadernos, a nuestra memoria, y cada uno fue escribiendo una parte y después unimos todo eso en un relato comunitario, en una voz, para que fuera fácil de leer. Pero ustedes se van a reconocer en esas experiencias, se van a encontrar en las actividades propuestas. Tal cual. Muchas gracias por todo este viaje hermoso que venimos llevando durante estos años, que hoy toca este día especial, Cumbre. Así que ahora sí, ¿saben qué? Vamos a invitar a todos a relajarse. Si quieren traerse algo rico para beber, es el momento justo, porque va a comenzar la última historia de esta noche, La leyenda de las arenas.
narrada por María Virginillo e ilustrada por Ivana Fredes. Con ustedes. Érase una vez un río que desde sus orígenes, allá arriba, como un chorrito saltarín en la cumbre de lejanas montañas, comenzó a correr montaña abajo, alegre, liviano, pasando por toda clase de campiñas, de valles, de bosques, saltando cascadas, rodeando troncos, atravesando enormes piedras en su camino. Y así se hizo cada vez más grande, sus aguas más fuertes y caudalosas, y ahora corría impetuoso, desafiante, arrasando con todo aquello que se interponía en su camino. Un día alcanzó las arenas del desierto, que brillaban de amarillo oro ante él. El río, como lo había hecho hasta ahora, trató de atravesar este obstáculo con fuerza. Sin embargo, no había manera. Se dio cuenta de que sus aguas, apenas tocaban las arenas, desaparecían. Sin embargo, estaba convencido de que su destino era cruzar el desierto. Así que se volvió a lanzar con todas sus fuerzas. Insistió, 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 pero no había manera. Y no solamente eso, sino que sus aguas comenzaron a perder caudal. Entonces, una recóndita voz, como surgiendo de la profundidad del desierto, le susurró: el viento cruza el desierto y así puede hacerlo el río. El río objetó que se estaba estrellando contra las arenas, que lo único que conseguía era ser absorbido por estas, y que claro, el viento podía volar y esa era la razón por la cual podía cruzar el desierto. Arrojándote, como vienes haciendo con violencia, no lograrás cruzarlo. Desaparecerás o te convertirás en un pantano. Debes permitir que el viento te lleve hacia tu destino. Pero, ¿cómo puede esto suceder? Consintiendo en ser absorbido por el viento. ¿Absorbido? ¿Dejar de ser yo mismo? Esta idea era inaceptable para el río. Después de todo, él nunca había sido absorbido antes y además temía perder su individualidad. Porque una vez perdida esta, ¿cómo puede uno saber
si la podrá recuperar alguna vez. El viento, susurraron las arenas, cumple esta función. Eleva las aguas, las transporta por sobre el desierto y las deja caer. Cayendo como lluvia, el agua nuevamente forma un río. Pero, ¿cómo puedo saber si esto es verdad? Es así, y si tú no lo crees, no te volverás más que un pantano, y esto tardaría mucho, pero muchos años, y ciertamente un pantano no es la misma cosa que un río. Pero no puedo seguir siendo el mismo río que ahora soy. Tú no puedes en ningún caso permanecer así. Tu parte esencial es transportada y se vuelve un río nuevamente. Confía. Al oír esto, ciertos lejanos ecos comenzaron a resonar en los pensamientos del río. Vagamente, como en sueños, recordó un estado en el cual él o una parte de él había sido transportada por los brazos del viento. Y también recordó que, o le pareció quizás, que esto era lo que tenía que hacer, aunque no fuese lo más obvio. Entonces el río entregó sus vapores a los suaves y cálidos brazos del viento que gentil y fácilmente lo llevó arriba, lejos, a lo alto, hasta llegar a la cumbre de la montaña, donde lo dejó caer. Muchas, pero muchas millas más lejos. Y porque el río había tenido sus dudas, pudo recordar y registrar cada detalle de la experiencia. Reconociéndose, dijo: ahora conozco mi verdadera identidad. El viento continuó su camino. El río estaba aprendiendo. Las arenas susurraron. Nosotras sabemos, porque vemos suceder esto día tras día, desde el principio de todos los tiempos. Porque nosotras nos extendemos desde la orilla del río hasta la montaña. Y es por eso que cuenta la leyenda que el camino por el cual el río de la vida ha de continuar está escrito en las arenas. Y así como el viento, nos dejamos transportar en los brazos del río para guardar en la memoria las sensaciones y los insights que nos generaron los momentos que hoy compartimos. Comenzamos con Todos los cielos, el cielo, ese hermoso poema conjunto y colectivo. Seguimos con el cuento del Anillo del Rey, un cuento del siglo XIII, difundido por el movimiento trovadoresco.
Luego nos deleitaron con sus experiencias Sergio y Gaby, que como tantos docentes y colegas que hoy se encuentran aquí presentes, mantienen encendida la llama en las aulas para que el aprendizaje siga siendo nuestra manera de conectarnos con lo humano. Y ahora terminamos con La leyenda de las arenas, un cuento que integra este libro, Cuentan las estrellas.